Hola amores, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que hoy nos vamos a la casa de perfumería de Nicolai Perfumer. Aquí está. Bueno, menuda casa de perfumería en la que, mira, te digo que nos vamos a descubrir un perfume limpio a lo más. Este es el perfume Musk Intense. Bueno, aquí creo que se ve cómo sería la botella de este perfume. Y nos encontramos con la muestrecita. Mira, aquí se ve un poquito mejor. Aquí luego en el papel nos ponen un poquito esa... sí, además nos lo describen bastante bien los distintos aromas que tienen. Bueno, vamos a leer las notas de este perfume Musk Intense. Es un eau de parfum y lo comentamos. Perfume del año 2012 de la familia Almizcle Floral Amaderado, con notas de salida de rosa turca, pera y galvano, notas de corazón, rosa, violeta, clavel y jazmín, fíjate las notas que tiene, y notas de fondo almizcle, ámbar y sándalo. Bien, bueno, eau de parfum con una duración que va a llegar a las 7 horas por lo menos. Aún así deja rastro en la piel porque sobre todo ese almizcle que nos vamos a encontrar se queda en la piel, ¿vale? Intensidad. Diría que comienza con una intensidad media, no es un perfume invasivo. Lo vamos a tener alrededor de unas 2 horas y después se suaviza un poco, pero aunque no es un perfume invasivo, se siente porque... Lo primero que a mí me da la sensación en el aroma de este perfume es el jabón de la ropa. Cuando antiguamente salía la ropa recién lavada con los jabones antiguos, es esa sensación de jabón. O cuando hacen las personas que hacen el jabón artesanal, que tiene ese aroma de rosa, ¿no? Esa sensación de lavarte las manos con un jabón artesanal y se queda ese aroma en la piel, efectivamente. Por eso para mí la primera sensación es de un aroma muy limpio, muy pulcro, que te da esa sensación. Es que, mira, es que lo huelo y me da ese olor. Por supuesto, aquí están entrando en juego desde la rosa turca, el galvano, la violeta. Tiene 2 tipos de rosas y los distintos aromas que lo componen. Entonces, finalmente lo que te encuentras es un aroma. Es que, ¿sabes qué? Me encantaría darte una descripción aromática completa de qué es lo que sientes en salida, tal. Pero es que cuando me llega al olfato es ni más ni menos que el aroma del jabón. Jabón, sobre todo con ese aroma impregnado de la rosa, sensación de olor limpio. Es que esto ya no es ni atalcado, esto es jabonoso total, limpio, pulcro. En este sentido, te diría que sí que es interesante la cantidad que te pones para que no te agobie lo que sea una demasiada sensación jabonosa. Yo creo que este perfume como mejor se disfruta es, te pones tus sprays justos y es para estas personas que les gusta mucho la sensación de limpieza para, por ejemplo, el uso del trabajo y demás, que te da esa pulcritud y la seguridad pues de estar recién perfumado con un perfume que te da este aroma. Te decía sobre todo que lo que va a ser el fondo del perfume, sí es verdad que imagino que dependiendo de la persona que se lo pone irá llegándole a su olfato distintas sensaciones. Para mí es que sobre todo es jabón, mucho jabón con ligero aroma de rosa. Está bien equilibrado con el resto de aromas, pero para mí es el conjunto de todo el jabón que nos da, ¿verdad? Y sí es verdad que en el fondo del perfume, sobre todo, aún nos quedan rastros de rosa, porque yo creo que aquí han utilizado mucho Absolute de rosa, pero lo que nos queda al fondo de la piel es la sensación de un poquito almizclado, una rosa un poquito almizclada. Ya ese como body mist, ¿no? Pero ya más ligero del aroma. En este sentido diría que es un aroma sencillo, ¿no? La idea que nos traslada al olfato es algo sencillo, pero probablemente algo más complejo, porque hoy en día te pueden poner un
aroma que te huela mucho jabonoso, a suavizante de ropa o a los jabones que se utilizan hoy en día. Pero lo cierto es que no es solo eso, porque lo curioso cuando lo pruebas, a mí me recuerda a los jabones vintage. A esos jabones que hacía la abuela en el patio de su casa. Bueno, yo no sé, vosotros habéis visto las abuelas o las bisabuelas que tenían esos fregaderos de piedra con todas las líneas así, de que lavaban la ropa así. Pues yo me acuerdo de eso y de mi abuela hacía el jabón ella misma. Y realmente yo creo que lo más chulo de este perfume es que cuando lo hueles, la mente se traslada, se va a eso. Y yo creo que lo complicado también y lo chulo a la vez es ese aroma de limpieza, de jabón vintage que nos encontramos en este perfume. Y en ese sentido, por supuesto, creo que es ahí donde cada persona sabrá cómo utilizar este perfume en la cantidad y medida o momentos en el que utilizarlo. Efectivamente creo que es un perfume muy unisex, por supuestísimo, independientemente de las notas florales que tiene, porque al final es un todo la sensación olfativa que nos da y que se centra en ese tipo de aroma. Unisex totalmente, no creo que sea un perfume juvenil, creo que aquí hay su experiencia olfativa. Las chicas, adolescentes, jóvenes, niños, niñas, este tipo de aromas les va a costar llevarlo, eso es cierto, pero estoy segura de que muchas personas que les traiga recuerdos les puede ser tremendamente agradable. Este tipo de aroma es completamente fácil de llevar en cualquier momento, puesto que, como digo, para que no se suba mucho, al menos yo, si lo utilizo en su justa medida, 2-3 sprays, te da una sensación de limpieza en la piel, en el cuerpo, muy chula, muy agradable y que luego yo creo que cada persona con respecto a su propia experiencia de vida es como va a saber utilizarlo porque tiene su cosita especial, sin duda. Bueno, os pondré por ahí abajo algún enlace de donde encontrarlo porque no se encuentran los perfumes de Nicolai Parfumeur en todas partes, pero yo tengo una perfumería en nicho donde se encuentran y os lo dejo por ahí abajo. Si habéis probado este perfume, por supuesto me encantaría que me lo cuentes, qué sensaciones te trae, si te gusta mucho o no te gusta nada. Amores, un beso enorme, seguimos descubriendo. ¡Hasta pronto!